mucha ilusión presentaros los podcasts de Mi Matrona. Es verdad que es una nueva iniciativa que lo hacemos desde el corazón, con intención de divulgar, de comunicar, de llegar a públicos diferentes y de hacer las cosas un poco más acorde a todos los espacios en los cuales nos tenéis que encontrar y nos podéis encontrar. Todo esto surge de la necesidad de divulgar, de compartir, de explicaros cuáles son nuestras vivencias. Es verdad que ya tengo una edad y me apetece también llegar a espacios diferentes, y además de toda la parte de conocimiento, asistencial y formación, me parece que es importante el llegar a vosotros con matices diferentes y con profesionales diferentes. Hoy el podcast de Mi Matrona, que es así como nos vamos a llamar, me hace mucha ilusión iniciarlo y presentarlo con Susana Madalena. Susana Madalena es Hola. compañera, es matrona, nos conocimos hace años Uf, en muchísimos. un hospital, Sí, en una guardia de noche. sí. Bueno, de fin de Y semana. Era de fin exactamente, de semana. sí, sí, sí. Mm, Y me apetecía, bueno, que fuera contigo, porque creo que la esencia de la matrona viene representada por ti. Creo caray. que el cuidar, el querer, el entender y el interiorizar todo lo que la mujer necesita es básico para que la matrona pueda cuidar y que la paciente se sienta cuidada. Por supuesto. Te dejo que hables, Susana. Cuéntanos un poquito cuál es tu formación, de dónde vienes y lo que quieras transmitir a todas las pacientes. Bueno, yo empecé un poquito en el mundo eh, de la obstetricia, pues de manera casual. Fue totalmente casual. De hecho, siempre digo que hubo un punto de inflexión en mi vida, ¿no? Que fue mi propia maternidad. Cuando yo supe que estaba embarazada, pues de pronto, ¿no? Como supongo que les pasa a todas las mujeres. Es tanto si lo has buscado como no lo has buscado, como fue en mi caso, ¿no? Que fue así un poquito de sopetón, sí que me hizo plantear, ¿no? Cosas que hasta ahora no me había planteado. Cómo quiero que sea mi vida, por dónde quiero tirar. Y fue un cúmulo de casualidades. Am, Porque tú ya habías estudiado enfermería sí, previamente, madre ya mía. eras matrona. Yo, no. O sea, yo era enfermera, yo trabajaba en un servicio de UCI. Me gustaba la adrenalina, me gustaba, pues no sé, ¿no? El paciente, pues el acompañamiento también al paciente complicado. Siempre he sido una persona muy empática. Yo creo que he nacido para cuidar. O sea, eso ya, yo creo que ya los genes y también el aprendizaje que tienes, ¿no? Las circunstancias de la vida, ¿no? La crianza que recibes por parte de tus padres ya te predispone, pues a tu destino, ¿no? Básicamente. Y yo ya iba un poquillo, siendo la tercera de 3 niños en un año, ay, en 3 años, perdón. Te iba a decir un año, No, no, en trillizos un año casi. no. Pam, pam, pam. Chimpum. No, fueron rápidos, pero no tanto. Pues creo que ya fue mi manera, ¿no?, de ir creciendo, y ese fue el punto de inflexión. Yo estaba, pues, pensaba, ¿no?, que estaba muy feliz cuidando, pues, a este tipo de pacientes. em Mm, Me sentía como muy siempre había querido, pues eso, ¿no? Cuidar, em, apoyar. ¿Y por qué hiciste matrona? ¿Qué es lo que ¿Por qué te... hice matrona? Pues Que como te sepas, digo, que sepas, Susana, que yo también empecé en urgencias como enfermera en la lo sé, UCI es que llevamos un poquillo y en el vidas 061. paralelas. Ujú. ¿Por qué decidiste presentarte al GIR, que no es una Pues mira, oposición fácil? me gustaría explicaros algo súper bonito, mega romántico, la llamada de la selva, la llamada de la maternidad, de la obstetricia, pero no fue así. Fue simplemente que tras años y años de estar en un hospital, y quedarme embarazada, eh, pues me ofrecieron la plaza fija en el servicio de UCI de noche. Ujú. Y recuerdo, ¿no? Yo siempre he sido una persona muy. Es que pienso que soy noble, ¿no? No me gusta engañar a nadie, no me gusta. Y cuando me ofrecieron la plaza, Susana, no se lo digas a nadie, pero mañana te van a llamar para ofrecerte la plaza fija. Y yo, pues dije, uy, pero es que estoy embarazada de 14 semanas. ¿Eso será un problema? Era tonta. No. Y cuando llegué a casa y se lo dije al que entonces era mi marido, me dijo, burra, però què has fet? Això t'ho hauries d'haver callat. Yo soy incapaz, no puedo mentir, no puedo. Ujú.
Y así fue. Al día siguiente me dijeron que no me hacían fija. Y claro, yo hubiera aguantado carros y carretas, lo hubiera aceptado, lo hubiera... Pero, pero yo tenía un grupo de médicos fans, ¿no? En el trabajo de la enfermería es un trabajo que pues es tan intenso, es tan... Bueno, creas familia, ¿no? Estableces Ujú, vínculos ujú. y bueno, ¿no? Pues siempre, al final, mm, trabajar con la vida, con la muerte, con el cuidado, con todo te genera, supongo que por eso hay tantas infidelidades, dicen, ¿no? Yo no ho he viscut, yo no, pero, Vamos a pero centrarnos, eso dicen, vamos vamos a a centrarnos. centrarnos. Bueno, la cuestión, Has dicho algo muy importante, que es el tema de la relación con la vida y con la muerte. Yo sí, creo sí, que es así, los cuidados intensivos y cuando estás en sí, espacios de cuidado, en área mm, hospitalaria, entiendes, sí, que acompañamos vida y muerte, porque la matrona acompaña la vida. Pero es correcto, verdad que también hay que entender que el acompañamiento en el duelo, en la muerte es importante como matrona. Pero bueno, eso importantísimo. lo haremos otro día. Vamos a centrarnos. Susi, que te Sí. nos estás yendo, va, pregunta. Bueno, ya está, la ¿Por qué cuestión, acabaste haciendo matrona? pues por casualidades, porque en aquel momento había mucha oferta laboral. Era un momento en que no había comadronas. Ujú. El ¿De mundo qué año estamos hablando? estamos hablando del año 2002, Vale. 2002. Ujú. Entonces había habido un tiempo de parón, en ¿De parón que qué quieres decir? de parón en la oferta de posibilidad de formación Ujú, a matronas. ujú. Porque para las personas que no sepan en qué Correcto. consiste la formación o cómo pueden llegar a ser matronas, un poquito resumido, cuéntanos cómo se hace. Pues tienes que prepararte bien. Tienes que ser enfermera, para empezar. Bueno, por supuesto, eso ya es, de hecho, la comadrona es la enfermera especialista en obstetricia, Y por ginecología. tanto, y ginecología. Por tanto, si no eres enfermera, no puedes ser comadrona. Con lo cual, primero hay que estudiar los 4 años de enfermería. Ujú. Y después hay que preparar lo que se llama LIR, llevadora interna residente, En Cataluña. en Cataluña. Ujú. En, En España en es un España, DIR, es una diplomatura interina residente, es ah, decir, es como el MIR en los mira. médicos, Sí, sí, pero realmente es eso. el DIR. Aquí en Cataluña se dice GIR, porque en Cataluña ser matrona es ser llevadora. Correcto. Ujú. Total que hay que presentarse a un examen A nivel nacional. a nivel nacional. Y cada año pues se ofertan un número determinado de plazas. En el ¿Cuántas año, plazas había en el tuyo? pues fíjate, yo en el año que yo me presenté, que además lo voy a recordar toda la vida porque estaba cerrada Barcelona, porque fue el día de la protesta del envío de tropas a Irak, el 13 de febrero de 2003, Ujú. si no me equivoco, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, te presentas a un examen, te lo juegas todo. Y si tienes un buen número, aquel año nos presentamos 9.000, casi 10.000 personas a nivel nacional. ¿Y En cuántas Barcelona plazas había? eran, entonces había muy poca oferta. Además, ahora, hoy en día, hacer enfermería te ofrece un campo brutal de especialidades y de campos en los que trabajar. O Ujú. sea, la imagen que tienen quizás, ¿no? El público en general, ¿no? De lo que es la enfermería, que parece muy limitada asistencia y al final docencia, bueno, es que investigación. Vale, ah, pero vamos a sí, matrona. es que me das cancha, Gemma. No me vayas lanzando preguntas que te las voy a ir contestando, yo no tengo filtro. Pues ese año eran 238 A nivel nacional. a nivel nacional. Ujú. En Cataluña había 38. Vale, y sacaste plaza y a partir Saqué de ahí plaza, empezó saqué la plaza. aventura La aventura de la de ser residencia. matrona, Dos la años. residencia. Dos Ujú. años de residencia en Que los la hiciste que... en Canruti, ¿verdad? En Can Ruti, en el Hospital Ujú. General Trias y Pujol de Badalona. Sí, allí me formé. Vale. Eran tiempos duros. Ujú. Eran Bueno, yo tiempos creo duros. que también, como todo en la vida, todo es un cambio constante. Hay veces pensamos como que acabamos de crecer, de evolucionar y de aprender. Y yo creo que también cuando eres matrona,
aprendes a entender que cada mujer, cada bebé y cada parto es una lección de vida. Y yo creo que también ese parar, volver a estudiar, arrancar, volver a estudiar, también te da Sí, esa humildad de entender que no somos nada, ¿no? Y yo creo correcto. que llegaste a este mundo con esa vocación que has contado, La de cuidar. con esa manera de cuidar y con el sacrificio, porque hoy es algo que echamos un poquito en falta, ¿verdad? Las matronas, esa capacidad de las nuevas generaciones de entender que ser matrona es anteponer la vida a todo, anteponer el cuidado a todo. ¿Y qué dirías en relación con este pequeño detalle? ¿Qué es para ti ser matrona? ¿Qué es para mí ser matrona? Uf, es una pregunta difícil de contestar, ¿eh? Para mí ser matrona es que Eres, podría extenderme. eres matrona. Soy matrona. Porque hay una guerra, te voy a dar un poquito de margen para que pienses. A Uf, veces cuesta explicar que aunque somos enfermeras, y mucha honra, porque yo he disfrutado mucho cuando los años que estuve de enfermera de urgencias, de UCI, de 061, es verdad que a mí me va la adrenalina, me va el cuidar, me va el pensar, me va esa capacidad de acompañamiento que tienes que tener, pero también la agilidad sí. mental para en un momento determinado pasar a otro plano y hacer una urgencia o una emergencia vital, ¿sí? Como es la Correcto, ¿no? La obstetricia también. capacidad de O diagnóstico, la sea, capacidad de ver cuando algo se exactamente. escapa, ¿no? De la normalidad y saber qué acciones tienes Entonces, para mí, el haber trabajado previamente de enfermera en áreas críticas también te da esa capacidad de Bueno, haber aprendido es una a agilidad pensar, a mental. cuidar y a Mm, tener como diferentes pantallas abiertas, ¿sí? sí, Entonces, te vuelvo a preguntar, ya te he dado espacio para pensar, ¿qué es para ti ser matrona? que estaba escuchando y no he pensado nada. Me dejas obnubilada y cao con Para mí, ¿qué es ser matrona? Es que, te lo podría para mí es simplemente, aunque sea tan escueto y aunque sea tan básico, es que es cuidar a la mujer desde su adolescencia, desde, desde que empieza, ¿no?, a producirse ese cambio, ¿no?, y te conviertes en mujer y en los diferentes pasos, de toda su vida, incluyendo la menopausia. Em, Pero a nivel hospitalario, a sí que nivel es verdad hospitalario, que marca la diferencia ese acompañamiento desde la menarca a la menopausia a cómo acompañamos en el contexto parto. al final, mira, te diría, es tu amiga, o sea, confía en ella, porque es la especialista, es la que sabe, es capaz de, adelantarse a lo que va a pasar. Es capaz de ver y de acompañarte durante todo el trabajo de parto, de darte ese espacio en el que tú te sientes cómoda, en el que tú sientes que tus derechos se están respetando. Y es como, actúa un poco, ¿no? Como esa amiga que, ¿no? Que, bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos, espérate, vamos a ver. Vamos a darle, no, porque pienso que las mujeres hoy en día vienen con una idea bastante precisa de cómo les gustaría que fuera su parto y de cómo les gustaría que las acompañaran. Y ahí estás tú, para que todas sus expectativas, entendiendo pues que hay veces que las cosas escapan al control y que el plan Es que no hay se plan. pone del revés Ujú. y lo que parecía que bueno, que era lo ideal, pues tenemos que irnos adaptando. Yo pienso que la comadrona, la llevadora catalana y la comadrona, pues estamos ahí pues simplemente para acompañar en ese proceso. Yo diría también que hay matices muy importantes, que el acompañamiento no tiene por qué ir desligado del conocimiento, ni de, o sea, ni la humildad de la genialidad. Es decir, hay un Mm, momento cuando arrancas como matrona en el área hospitalaria, en que es verdad también que cuando has aprendido y has crecido y has evolucionado en un ámbito hospitalario con residentes, eh, la paciente te pregunta, ¿y qué diferencia hay entre un médico y una comadrona? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Con cariño y yendo de la mano, porque son espacios que se comparten, pero cada uno tiene sus competencias.
¿qué le explicarías a la paciente cuál es la diferencia entre una matrona y un ginecólogo a la hora de acompañar en el trabajo de parto? Ya tenemos una edad, yo creo que ya sabemos Ay. que somos equipo, que vamos de la mano, pero que la especialidad en el acompañamiento del trabajo de parto es algo que lo trabajamos durante la residencia de la matrona. Es nuestra especialidad en el ambiente hospitalario. Cuenta un poquito qué es lo que tú crees. Vamos a ver. eh, ¿Qué te diría yo? Desde que llega por la puerta esa paciente, em, con un estado, ¿no? En un momento determinado, en una fase del trabajo de parto, con unos miedos, con unas sensaciones, con unas expectativas. Quien está ahí, quien la recibe, quien trabaja con ella para intentar que logre sus objetivos, es la comadrona. El médico quizás tiene como un papel como más empírico, de vigilar desde fuera, diría yo, desde fuera, desde la distancia, ¿no? Que todo, que todo vaya bien y que si en algún momento se le necesita, pues es nuestro profesional hiperexperto, ¿no? En el cuerpo humano, en el proceso, pero a nivel emocional, ese acompañamiento, porque, mira, yo siempre digo una cosa, y como tú dices, pues ya tenemos una edad, ¿no? Entonces, hay una realidad que es muy clara. La persona que viene a tener a su bebé tiene que encontrar una persona al lado que le acompañe, en este caso la comadrona, en la que confíe. Y esta confianza no es una confianza que yo por derecho, porque soy profesional, porque soy la experta, la enfermera experta en obstetricia y ginecología, que sí, que me han dado un título, que sí, que he aprendido muchísimas cosas y que ahora ya llevo 23 años y he visto de todo. Aunque maravillosamente este es un... Antes, pues volviendo a por qué había optado por la enfermería, ¿no? Que me gustaba la adrenalina, los cuidados, por qué disfrutaba yo en los cuidados intensivos. La obstetricia me lo da todo, me da ese continuo aprendizaje. A mí me gusta aprender. Yo toda mi vida y necesito cambios, necesito aprender, necesito moverme. Y el acompañamiento a un parto es siempre aprendizaje. Y cuando crees que lo sabes todo, ¡patapam! Clatallada, ¿no? Esta no la veía venir. Em, con lo cual, pienso que la diferencia básica entre el médico y la comadrona es que al acompañar desde el primer momento, ¿no? este proceso y a nivel emocional vamos creciendo y avanzando en el proceso del parto juntas, ¿no? Y realmente, si no se llega a esa confianza, o sea, si yo no consigo, pienso que mi papel principal como comadrona es, si yo no consigo que esta persona me vea en todo, en toda mi esfera, ¿no? Y mi esfera es que sí, que soy una profesional, que sí, que sé todo lo que puede ocurrir, que estoy preparada para cualquier emergencia, que estoy preparada pero que soy su punto de referencia y su agarre emocional también, y le inspiro esa confianza, el parto no va a fluir. Y ese es el papel importante de la comadrona, generar ese clima de confianza, de acompañamiento, que, bueno, pues la figura del médico. Bueno, yo creo que también en resumen podríamos decir Oh, sí, que la resume, por competencia, favor. la Tu m'has competencia, entès, lo que jo volia dir. la competencia de la matrona pasa por el acompañamiento del trabajo de parto fisiológico y eutóxico, Ajá, con el componente tanto físico como emocional, desde el momento que la correcto. paciente llega a urgencias hasta el momento que sale el bebé, sí.
que tenemos la capacidad de acompañar tanto a la mujer como al niño, tanto emocional Y como a la médica pareja, y a la pareja, y al ¿sí? acompañante, perdón. La parte médica yo creo que va más a esa parte más de instrumentalización, medicalización, tener siempre esa persona, compañero de viaje, que nos va a ayudar cuando hay una patología, cuando hay una emergencia. Yo creo que trabajamos en equipo, pero es verdad que la matrona tiene capacidad y tiene esa habilidad Estás abriendo para un meloncillo. acompañar el parto desde el principio hasta el final, ¿no? Entonces, esto te lo pregunto porque es verdad que hoy, como estamos en un momento de guerras generales, yo creo que es un mundo donde todo el mundo quiere poner etiquetas, me Sí, gustaría generar paz y entender que somos compañeros, que somos equipo, que no hay una competencia desde ningún punto en el trabajo de parto, porque creo que cuando tienes una buena sintonía, al final sabes en qué momento entra uno y entra otro, y que eso también te lo da la edad, porque también nos enseñó la edad que obstetricia es un espacio de paz y no es un espacio de guerra, ¿no? hombre, Cuando llegas recién acabada es como que todo el mundo tiene que dejar claro dónde empieza uno y dónde empieza el otro, pero ahora ya hemos entendido que la matrona y el ginecólogo es un equipo necesario y que con buena sintonía no es como cuando hay una pareja de baile, ¿no? Que te vas viendo cuando tiene que entrar. Y también es verdad que la matrona, la gran habilidad de la matrona es el vínculo. Desde el momento que establecemos ese vínculo, la paciente confía y fluye. Pero también es verdad que los ginecólogos también tienen que aprender a establecer este vínculo y estableciendo este trabajo en equipo, al final todo funciona, podríamos decir, ¿no? por supuesto. Pero también es verdad que creo que la matrona somos esa enfermera, esa persona, esa especialista que ante todo tenemos vocación, que sabemos cuidar y que nacemos de la salud. No vamos a la patología, sino que acompañamos la salud y llegado en un momento cuando ocurre alguna emergencia, urgencia o alguna situación que se nos escapa, es cuando entraría el compañero ginecólogo, el compañero anestesista, pero que el parto autóxico y fisiológico y el Es de la natural podríamos comadrona. decir que es de la comadrona, Ujú, ¿vale? Y por tenemos supuesto. competencia para ello. Sí. ¿Qué Bueno, cambios? de Perdona. hecho es nuestra competencia, Exactamente. es Ujú. nuestra. Es que a veces poner las palabras adecuadas, digas lo que digas, siempre va a haber alguien que va a pensar de manera diferente, ¿no, Susana? Que te voy a contar, Bueno, que no es sepamos. que, a ver, yo también tengo que decir que afortunadamente las cosas a lo largo de los años han Es- cambiado esta mucho, era la siguiente muchísimo. pregunta. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo has visto tú la evolución en la relación con el equipo obstétrico, con los ginecólogos, en el papel de la matrona? Que vuelvo a Uf, repetir que cuesta aún hacer entender a veces que no somos enfermeras, sino que somos enfermeras especialistas y que nuestro campo de actuación es el cuidado de la mujer, que obviamente hemos sido enfermeras para llegar hasta aquí, pero también hay países donde haces la carrera directamente, no tienes que pasar por enfermería, sí, es ¿vale? verdad. Y también es verdad que la gente puede irse a estudiar a esos países de la Comunidad Económica Europea para poder hacer la carrera sin pasar por enfermería. Pero bueno, ¿cómo has visto tú el cambio de la evolución en la relación, en el ámbito hospitalario, el cambio en el acompañamiento del parto? Tres preguntas. Vamos primero. ¿Cómo has visto tú la evolución en la relación con los profesionales en el momento del parto? O sea, con el equipo Con el obstétrico. equipo obstétrico. Bueno, pensad que yo vengo de, claro, 23 años, casi 24 dan para mucho. Entonces yo, como antes comentaba, ¿no? Hubo un tiempo de parón en el que no había formación de matronas. Y esto duró bastantes años. De hecho, cuando yo conseguí la plaza como comadrona, que era el año 2003, y hice mi formación del 2003 al 2005, Ujú. yo fui la 10ª promoción, si no me equivoco, la 9ª o la 10ª. Es decir, que llevamos muchísimos años Sin matronas. sin matronas, con lo cual ya podéis imaginar un poquito el marco en el que nos encontrábamos. Era un marco en el que, pues bueno, había los El médicos, parto lo dirigía el médico. el parto lo dirigía el médico. Ujú. Entonces, de pronto empiezan a llegar, ¿no? Comadronas residentes. Y comadronas residentes que quieren cambiar el mundo de la obstetricia. Es decir, es que os podría explicar tantas anécdotas. Em, Una que resuma un poco la pregunta que te he hecho. Palabra resumen, Susi. bueno, dentro de mi formación estoy en un paritorio y, bueno, deciden pasar a una mujer ya, expulsivo, venga, va, pim pum. Expulsivo es cuando la mujer está pariendo. Correcto, es cuando tiene que empezar a pujar, Ujú. ¿vale? Está próximo el nacimiento del bebé y hay que empezar
a pujar. Em, yo era la comadrona residente, R1, 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 recién llegada. recién llegada, o R2, quizás. O sea, yo ya tenía mi... Sí, porque si no, no sé, ¿no? Esto sí que me gustaría. Yo recuerdo, por ejemplo, que era como, llegaban los residentes de ginecología, los MIR, ¿no? Y llegaba la YIR. Y yo no sé si es que al MIR se le otorgaba Un derecho ya adquirido. no, no, más que un derecho, era como una inteligencia sobrehumana innata que las pobres llevadoras pues no No teníamos, teníais. ¿no? Nosotros necesitábamos hacer tropecientos partos a 4 manos antes de poder hacer un parto solos. No sé, igual es que tenemos, yo que sé, una deficiencia. Y en cambio, pues el ginecólogo, al tercer día llegar allí, bueno, ya te estaba dirigiendo el cotarro. ¿Mm? Em, bueno, pues yo estoy allí y estoy pues con una mujer, estamos iniciando los pujos, un perine maravilloso, laxo, precioso, elástico donde los haya. Era una mujer que era su segundo o su tercer parto, es que me acordaré toda la vida. Y tú te ponías allí y claro, contigo estaba la otra ayer, a ver, porque ya que cuando había un parto teníamos que ir todos ahí en tropel, ¿no? Que bueno, de ahí vienen pues muchas cosas que hemos intentado cambiar y que hemos conseguido cambiar a lo largo del tiempo, ¿no? Pero bueno, allí había 100.000 y el apuntador. La residente 1, la residente 2 y la residente 3, si fuéramos así, más los residentes de ginecología, más los 20 adjuntos, en fin, todos allí. Y desde la puerta, tú que eras la única que estabas ahí viendo la elasticidad del perineo y tú dabas, esto da, venga, va. Dolors, venga, empeny. Sí, sí. Uy, y veías ese perineo, y desde el marco de la puerta, te decían, ¡corta! ¡Corta ya! ¡Corta! Y no, yo creo que se da, ¿no? ¡Que cortes! ¡Me cago en Dios! Y tú dices, bueno, pues. Y hacías así como que se te caían las tijeras y decías, Dulos, empuja, leñe, a ver si conseguimos salvar ese periné, ¿no? O sea, esta era la relación que creo que era como una competencia. A ver, yo Bueno, yo creo que entiendo, cuidado. venimos de una, Em, de una relación muy paternalista, muy jerárquica, donde obviamente el espacio de la matrona lo hemos tenido que ir trabajando poco a poco. En aquellos entonces a la matrona se le veía sí, como una enfermera que era dependiente del médico y que no tenía su correcto. espacio propio. Y quizás no valoran tampoco la formación que estábamos recibiendo, ¿no? Quizás Ujú, creían, pues no sé, que era poco, no sé, importante, poco extensa, Bueno, yo poco... también te decir, Susana, que es un aprendizaje. O sea, de la misma manera que las mujeres reivindican y llevan razón en que ha habido actitudes que a veces no han sido como muy respetables y respetadas, es un histórico. O sea, yo creo que intención no ha habido por parte de nadie, pero de la Eso misma es, por manera supuesto. es un evolutivo, es un histórico y la matrona también somos una profesión que tenemos que buscar aún nuestro espacio, pero calcula de dónde venimos. O sea, a mí me Sí, pasó cuando hice la formación, yo me formé en el 12 de octubre. Claro, yo empecé la residencia en el 97. imagínate. 12 de octubre, La Paz, claro, hospitales de tercer nivel, aprendí mucho, pero es verdad, ahí que conste que se respetaba mucho el papel de la matrona. Pero lo que tú comentas de que hemos ido evolucionando y hemos ido encontrando nuestro espacio y esa actitud más jerárquica, más paternalista, es algo como muy transpersonal. Yo siempre digo una cosa, y además me hace gracia, porque la matrona somos una profesión cañera, o sea, somos profesionales que Uf, luchamos por nuestro es que espacio, hemos por luchado defender, mucho, ¿eh? pero claro, en la Edad Media nos quemaban, Susana. Lo que digo yo, lo que tenía que pasar para que nos quemaran, porque como encuentres una matrona que realmente sea luchadora, que todos lo somos, pero con buena energía, es que Mm, somos las personas que gestionamos una sala de partos porque conocemos lo que la mujer necesita desde que ingresa hasta el final, porque empatizamos, porque nos metemos, porque correcto. conocemos los tejidos, la pelvis, cómo viene el bebé, cuál es su historia obstétrica, cuáles son sus miedos, sus inquietudes, la pareja. Para esto necesitas un tiempo, esto no se consigue en un pim pam. Y es verdad que la actitud que se nos ha enseñado la hemos tenido que ir ganando y transmitiendo con el tiempo, ¿no? Entonces, la Ujú. pregunta que te hacía
es el cambio que tú has visto. Yo creo que ahora ya Hombre, se considera, te dejo a ti que hables, que es así como mm, van los podcasts, tienes que hablar tú, no yo. un cambio, Así que- no, 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 no. Mira, yo además siempre he pensado, cuando ya te digo, volviendo, claro, Y yo además desde la... Sí, puedo hablar de mi historia personal, porque igual que antes os explicaba esta anécdota y tendría 50.000. Creo que también el hospital donde yo me formé, Can Ruti, fue también un poquillo, bueno, a ver, pionero en el sentido de que fuimos uno de los primeros en tener la sala de parto natural. Yo recuerdo cuando llevamos la primera pelota de la fitball, ¿no? La primera pelota de pilates, pues eso, ¿no? Empezar a trabajar con las movilizaciones, era todo era como, ¿no? Uf. Incluso despertábamos poquito de risa, en cierta manera, ¿no? sí, bueno, sí. Pero también tengo que decir, como bien dice Gema, que claro, en aquel momento eh, era lo que se creía que era Lo correcto. correcto. A veces se ha hablado así, ¿no? Con demasiada ligereza de la violencia o de actitudes así. Yo no, a ver, no he visto actitudes en plan voy a hacer daño o Una a- intención dolosa. No, Ujú. no ha habido eso. Era simplemente que, afortunadamente, en el mundo de la medicina, en todos los ámbitos, pero en la obstetricia, ha sido brutal el cambio y ha sido brutal la evolución. Y es cierto que en esto las comadronas hemos tenido un papel mm, De liderazgo. primordial, Ujú, sí. primordial en conseguir que la manera de enfocar un trabajo de parto, que la manera de acompañar a una mujer, que el dejarle sus tiempos, sus espacios, em, ha sido un trabajo nuestro. Em, pero evidentemente, claro, a los médicos quizás les ha costado un poquito. Bueno, Y hemos tampoco tenido que tiene... respetar, ¿no? También sus tiempos de Pero es que cambio. tampoco tienen esta formación. O sea, cuando tú vas a ver el programa Claro. formativo de un médico y vas a ver el programa formativo de una matrona, no tienen nada que ver. Entonces yo creo eh, que a veces se ha pensado que el ámbito hospitalario, la mm, orden primera la tiene que dar un médico. Y yo creo que en el ámbito de la obstetricia, que es un ámbito de humildad, porque es un ámbito de servicio a la vida, tenemos que entender que cada uno de los profesionales que están en un trabajo en una sala de partos, desde las TKs hasta las enfermeras, hasta el mm, celador, la señora, la limpieza, o sea, el ginecólogo y la matrona, yo creo que tenemos que entender que es algo tan, 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 tan humilde que no depende de quién tiene mayor o menor rango, sino de quién tiene la habilidad, el vínculo y el espacio en ese momento. Obviamente que hay un ámbito como es la instrumentación, una cesárea o un parto medicalizado, en el cual eh, esto lo tenemos que respetar. Pero lo que te diría yo ahora, y un poquito cambiando de tema, ujú. ¿qué es para ti un plan de parto? Ay, pero bueno, déjame decir, antes de Vale, pasar al plan de parto, dime. que la verdad es que yo, por ejemplo, estuve en Canruti 17 años Ujú. y fue como ¡piu! Las nuevas generaciones, Cambio a medida que iban llegando residentes, o sea, fue un proceso de cambio paulatino, pero fue bueno, es que hemos evolucionado, yo creo. maravilloso. O Y la sea, rela sí, 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 yo desde cuando empecé hasta ahora no tiene nada que ver, ni no, el no, no. respeto, ni la relación, lo que hemos conseguido con las mujeres, ¿no? Correcto, porque no quiero dejarlo allí como No, que, para ay, los nada. médicos, No, uy, no, no, Satán, no. anticristo, Para mí no, son no, ma, compañeros no. de viaje, Uf, maravilloso. O sea, pero no tiene obviamente nada que ver, pues bueno, supongo que también el miedo a lo desconocido o al cambio, ¿no? Que las personas a veces nos cuesta el cambio, pero se ha conseguido, se ha conseguido. se ha conseguido un espacio de paz en las salas de Correcto, partos, que es donde, correcto, donde crecen las así cosas es. bonitas, son espacios de Es que paz. con buena voluntad, Vale, cuéntame, ¿qué es el un plan de parto para ti? Bueno, es un manifiesto de intenciones para mí, ¿no? Muchas veces las parejas vienen preocupadas, ostras, me he dejado el plan de parto en casa o no lo he completado, no me ha dado tiempo, me ha cogido de imprevisto. Bueno, el plan de parto para mí es una eina, ¿no? Un instrumento para ver, ¿no? Las diferentes opciones. Es como para ti, ¿no? Pues me voy a sentar y voy a pensar en cosas en las que hasta ahora no he pensado, ¿no? Porque no sé qué opciones hay, no sé si, que se puede
hacer esto, se puede optar o se puede... Cada hospital tiene el suyo, y bueno, más que nada, pues para ellos. Y también, pues quizás también cuando llegan con el plan de parto también es una manera, ¿no? Como de romper el hielo, ¿no? También con las parejas de, Pero el hey, plan de parto, Susana, para las personas que no que están empezando a relacionarse con este es mundo, que clar, és que nosotras, jo vaig al dret, o claro, sigui, jo tiro pel nosotras, dret. nosotras porque lo sabemos ya. Pero el Sí, es plan de verdad. parto, ¿qué es en sí? Desde lo básico hasta un poco lo más complejo. ¿Qué es un plan de parto? Bueno, un plan de parto es un documento, ¿m? En el que las mujeres y juntamente pues a sus parejas establecen pues una serie de deseos en cuanto a cómo les gustaría que aconteciera su proceso de parto. En él se contemplan una serie de ítems, Ujú. tips, Ítems, ¿no? tips, Tips espacios, que pueden pues ir rellenando tranquilamente. em, ¿cómo son? ¿Cómo son? Pues por ejemplo, a ver, ¿te gustaría dar lactancia materna o artificial? Entonces hay las dos casillas. Materna, sí. Materna, no. Eh, y Bueno, bueno, como esto, pues todo. El contacto piel a piel, sí, no, que lo haga mi pareja. em, la epidural, no sí, epidural, deseas analgesia, movimiento, no correcto, movimiento. correcto. ¿Quieres tener música? No, deseas, pues no sé, monitorizaciones intermitentes. Hay mujeres porque de personas, pues todos somos distintos, ¿no? Y hay mujeres que, por ejemplo, el hecho de hacer lo que llamamos una ventana de monitor les genera mucha ansiedad porque quieren Ujú. que su bebé esté continuamente controlado, escucharlo continuamente. De todas maneras, hay una cosa que yo creo que, viniendo del histórico del que venimos, Mm, se creó una eina en catalán, una herramienta en una castellano, herramienta, sí. que nos sirve para que esa mujer tenga un documento que le dé la tranquilidad para saber que sus decisiones pueden ser Respetadas, por respetadas y además es un supuesto. documento legal. Pero también es Ujú. verdad que esta herramienta, que es una herramienta rígida, la queremos meter en un proceso dinámico y en el que no sabemos lo que va a pasar. Con afán de dar toda esa libertad que la mujer necesita, se creó este plan de parto, pero también hemos aprendido que hay cosas que no sabemos cómo se van a presentar y que a veces lo que la mujer ha marcado no se va a poder implementar en el momento del parto. Y esto es Bueno, algo que también nos cuesta a veces transmitir en el momento del parto, ¿sí? ¿Qué le dirías a las mujeres para que tuvieran una vivencia mucho más gratificante, más disfrutada y menos frustrada para el día del parto? ¿Qué consejos les darías y cuál es tu aprendizaje a lo largo de todos estos años? Porque también cuando acabamos como matronas, mm, también tenemos una manera de entender la obstetricia muy diferente a cuando ya tenemos una edad y hemos acompañado tantos trabajos de parto, ¿no? Y hemos sido conscientes de que la última palabra la tiene la vida y el niño. Y nosotras somos quienes tenemos que bailar a su son y aportar todo lo que sabemos a ese momento. ¿Qué les dirías a las mujeres como consejos básicos? Numératelos así para ir un poquito acortando tiempos. ujú. Para que puedan disfrutar de la llegada al mundo de su hijo, porque ese es su primer cumpleaños. El día del nacimiento del bebé es el primer cumpleaños y a veces en vez de como una celebración, se ve como una exigencia constante de estar a la altura de todo aquello que he pensado, que me han dicho y que se supone que tengo que hacer. Pero es que ahí está el problema, ¿no? Vivimos unos tiempos complicados, las redes sociales, aparte que aquí también podríamos hablar de tanta presión social, ¿no? Hoy en día tienes que ser tantas cosas y tienes que hacerlo todo tan bien y hay tanta información que muchas mujeres vienen ya con mucha rigidez, ¿no? De lo que se supone que tiene que ser un trabajo de parto exitoso, entre comillas, ¿no? Y es conseguir esto así, lo otro asá, lo otro de más allá, ¿no? ¿Qué consejo? Es que es el día de su vida en el que le va a cambiar la vida. O sea, todos los esquemas, todo lo que ella cree que es, siente, le importa, va a cambiar completamente. Con lo cual la vida te da la vuelta cuando tienes un hijo, ¿no?
hay que ir con la mente muy, muy abierta. Hay que ir, con plena confianza en el profesional que te va a atender. Posiblemente, conoces a tu ginecólogo. Hay sistemas o hospitales que trabajan de una determinada manera. Yo, por ejemplo, puedo hablar del espacio donde yo me siento cómoda. ¿Y por qué me siento cómoda? Porque las mujeres saben, ¿no?, quién les ha estado acompañando durante todo el embarazo. A las comadronas nos han visto Las en las clases. redes, en las clases, tienen ya un poquito de noción de cómo trabajamos, de cómo cuidamos. Esto es básico, porque ya genera un clima de preconocimiento. Muchas veces, muchas mujeres cuando llegan a urgencias a visitarse por cualquier otra cosa, ya te han visto. Ay, mira, di las clases contigo, no lo sé, ¿no? Pero a veces esto no es posible. No en todos los hospitales esto se produce así, no todos los sistemas funcionan igual, pero sí que es importante ir con la mente muy, muy, muy abierta. Y como tú siempre dices, confiar en la vida. Hay que confiar, pero sobre todo lo básico es confiar en la persona que tienes delante. Bueno, Pero esto, y confiar en ti misma. O sea, sí bueno, que es verdad que hay algo que a cuando digo veces confiar en la vida es sí, confiar en ella sí, y, sí, y- y en la vida. pero Am, tampoco ponernos la presión de que todo va a depender de nosotras, que esto es algo que cuando venís a consulta también os digo, que no todo depende de nosotras. O sea, hay algo que seguramente ese día aprenderemos. Y también es verdad que hay profesionales que vamos a estar para cuidaros y que el conocimiento al fin y al cabo lo tenemos nosotros, porque ha pasado también que pensamos que haciendo el plan de parto ya tenemos la fórmula magistral para que no, ese día todo el mundo madre sepa lo mía. que tenemos que hacer. Y yo creo que el entender que el profesional que nos dedicamos al cuidado del parto y a la compañía del parto tenemos una formación universitaria, años de experiencia, que la experiencia es un grado, y esa capacidad de saber leer entre líneas es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, podríamos decir, Susana, que como fórmula no magistral sería el plan es que no hay plan. Vamos a los partos Por supuesto. reales y no El a los plan es que no partos hay plan. ideales. ¿Y qué frase o qué cuatro cosas básicas dirías a las pacientes para cerrar este podcast en cuanto a la vivencia de su parto, para que no lo integren como una frustración, sino como una aceptación de que nada más por el hecho de estar ahí y de acompañar la llegada al mundo de tu hijo, ya estamos generando una gran experiencia? Mira, al final, am, la vida te lleva, ¿no? A veces simplemente hay que dejarse llevar. Hay que dejar que todo fluya. Hay que dejar que, pues como tú dices, ¿no? Hay que confiar en uno mismo, pero entender que hay tantos factores, hay tantas cosas que se escapan a nuestro control. Y hoy en día parece, sí, ¿no? Lo que tú dices de las fórmulas mágicas, no sé, yo lo veo cada día cuando en el teléfono, pum, pum, Instagram, yo ahora estoy, ¿no?, en otra etapa de mi vida, ¿no? Pero si me tomo esto, me tomo lo otro y hago esto voy a vivir 100 años, no, no, no. Ujú. Y como esto, todo. Con lo cual, sobre todo, si yo tengo confianza y si yo tengo la capacidad de adaptación, porque al final en la vida, y el parto no deja de ser un proceso más de la vida, Y con es situaciones muy emergentes a veces correcto, también. Ujú. correcto. Pues al final es la capacidad de adaptación lo que va a hacer que tú tengas una vivencia buena o no. Cuando tú eres capaz de adaptarte a una situación que se escapa a tu control, y eres capaz de vivirla, pues a veces incluso, ¿no?, con ese cierto punto no, de panxa contenta o de irresponsabilitat, no, entre cometes, ja m'enteneu, de dir: "Bueno, yo tenía estos planes. A mí me hubiera gustado que esto fuera así". Muchas veces te lo dicen, muchas veces acompañamos mujeres que, bueno, que al final, pues hay algo que no, que pero están agradecidas y han tenido una vivencia maravillosa del parto. No era mi idea, no era mi plan, pero ha ido así y en todo momento me he sentido que me has dado todo lo que yo necesitaba en cada momento. Para mí,
es un éxito total. Más allá de, Ujú. de que el parto finalice en un parto vaginal, en un parto con anestesia, sin anestesia, con puntos, sin puntos, con desgarros, de cuatro patas, no, no sé, da igual. Para mí, el éxito, cada vez que acompaño a una pareja, es que me diga esto. Que me diga, Susana, me he sentido como en casa. ¿No? Como Cuidada. tan segura, Ujú. me has transmitido tanta confianza, tanta tranquilidad, que quizás, pues, no era mi idea original, pero es que me siento feliz. Pues ya está, misión cumplida. Bueno, Punto para pues mí. Toma ya. Chimpuns. bueno, yo espero en este primer podcast, en colaboración con Susana. Te ha costado, ¿eh? Bueno, Sacarme lo que querías es complicado preguntarme. resumir, Es que es hablar, mi primero transmitir. también. Yo para mí la importante es que sepáis que el papel de la matrona es cuidar, acompañar desde el conocimiento, desde esa idea de continuidad en el hilo de la salud y ayudándoos a estar presentes, porque el éxito del parto es estar presente, estar ahí en la llegada de vuestro hijo, porque el plan de parto es aquello que ocurre mientras va llegando el parto. A veces nos quedamos atascadas en el parto y no estamos en el parto. La matrona somos unas profesionales que os vamos a cuidar, que trataremos ese día de dar forma al día o uno de los días más importantes de vuestra vida y que siempre vamos a estar para cogeros de la mano, para aportar conocimiento y para crear equipo con esos profesionales que harán que el día del parto sea un día único. Gracias, Susana. Y Espero seguro. exactamente único, seguro y con una expectativa que no sabemos lo que pasará, Mm, pero siempre Pero ahí está la daremos gracia de forma la desde vida. la intuición, desde la seguridad y de la experiencia. Así que espero que este primer podcast os haya servido de algo. Si en algún punto hemos dicho, hecho o comentado algo que no encaja, también forma parte de la Hoy experiencia, de la tan. espontaneidad y de que, bueno, pues que ya tenemos una edad para poder expresar lo que necesitamos y lo que queremos. ¿Te parece, Susana? Me parece. Gracias a todas.